atención, Cristina Fernández de Kirchner insiste con este tema. El kirchnerismo ahora quiere ampliar la Corte Suprema de Justicia. Ha habilitado la posibilidad que en el Senado de la Nación se debata. Quiere llevar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 miembros todos los días. Una sorpresita, Johnny. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Alfredo, Débora. Tremendo, tremendo. Llegó la venganza, la vendetta de Cristina. Se veía venir esto, no le gusta nada. Lo del General Rosati, ¿no? Como le dicen ellos, claro, en la tapa de página 12. Y llegó la venganza, que es un proyecto de Rodríguez A, si no me equivoco, de ampliar la Corte de 5 a 9 miembros, ¿no? Sí, de todas maneras, mirá, la casualidad que hoy tenemos de invitado al ex senador Ernesto Sanz, que fue quien cerró el debate en su momento con Cristina Fernández de Kirchner, cuando lo llevaron a 5 y Cristina defendía a capa y espada los 5 integrantes de la Corte Suprema. De todas maneras, son instalaciones políticas, porque a los efectos concretos es muy difícil. Primero van a tener que conseguir la mitad más uno en el Senado. Lo pueden conseguir porque hay varios senadores que siempre están dispuestos a prestar un servicio. Pero en diputados la cuestión ya se les complica muchísimo más. Y después los nombramientos. Bueno, nombramientos ni hablemos. Dos tercios. A ver, lo que a mí me parece interesante de este momento político, no me gusta ser autorreferencial, pero viste cuando teníamos la semana de la inflación en la que hablábamos permanentemente de la economía, que es el tema central sin duda, decíamos, atención porque hay por abajo muchos temas vinculados con lo judicial, y para entender la política argentina hay que entender lo que pasa en la justicia. Y cuando dijimos desde el día 1 que la única obsesión de Cristina era resolver sus causas judiciales y que su encono fundamental era con la justicia, no nos equivocamos. Y hoy, a casi 1 año y medio de terminar esta gestión, se evidencia lo único que la obsesiona y la desvela es la justicia y los medios de comunicación. Bueno, esta idea vieja, ¿no?, de Zaffaroni, de ampliar la Corte, de que haya salas en algún momento, también la contó alguna vez Durañona, esto de, bueno, tienen que ser militantes nuestros, no tienen que ser acomplejados. Los miembros de la Corte tienen que ser todos Zaffaroni, ¿viste? Todos Ollarvide, todos de los nuestros, todos militantes. No va a pasar, como bien decís vos, no va a pasar. Ahora, hay un archivo que yo te quiero mostrar de un tal Alberto Ángel Fernández. Sí, señor, que creo que no le gustaba la idea de ampliar la Corte. Sí. ¿Lo querés ver? A ver. Mirá. La Corte. Sí. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres haya. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros, y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Sí, me gusta este tipo para presidente, Qué buen material, Johnny. Qué buen archivo, qué buen material. Hay que buscarlo para que sea presidente este hombre, ¿Cómo podríamos caracterizar esta reflexión? De sentido común, digamos. Ni siquiera tiene un sesgo ideológico. Es de sentido común el tema de los 5 miembros. Mira, si me permite, le quiero aprovechar para preguntarle al ex senador Ernesto Sanz. ¿Cómo era aquel debate que Cristina se aferraba a mantener los 5 miembros? Muy buenas noches, doctor Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, por lo que se ve, al presidente lo matan los videos, a la vicepresidenta la matan las versiones taquigráficas. El problema son las versiones taquigráficas, y yo recuerdo muy bien aquel debate, fue en el año 2006. Veníamos del proceso de juicios políticos a los miembros de la Corte anterior, ¿se acuerdan de la mayoría automática de Menem? Entonces habían quedado promovidos vacantes. por Cristina. ¿Cómo? Habían sido promovidos por Cristina, Sí, si no me se equivoco. promovieron, se promovieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero a raíz de los juicios políticos habían quedado los lugares vacantes con una Corte de 9. Entonces la ley
la ley esta de la que estamos hablando, que fue propiciada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo que establecía era que esas vacantes no debían llenarse hasta llegar al número de 5, que era el número que debía consolidarse definitivamente la Corte Suprema de Justicia. Y cuando uno recorre esa versión taquigráfica, pues yo no me la acuerdo de memoria, me tocó cerrar ese debate con ella, seguramente ahí se van a encontrar con todos los argumentos de orden histórico. Acaba de decirlo recién en ese video el que hoy es presidente, de que era volver a la Corte originaria que tuvo desde el comienzo 5 miembros. Entonces no veo cómo ahora se va a poder forzar ese relato. Bueno, la verdad que hay cara para todo, pero que se va a forzar ese relato cuando está clarito en aquella versión taquigráfica que ella defendía la Corte de 5. Es que no importa el número, o sea, a Cristina lo único que le importa es controlarla, digamos, poner más miembros ahora es licuarle el poder a los que están, que no son precisamente adictos a sus intereses, y en ese momento reducirla, no permitir la ampliación, era decir, dejamos a los que están, que muchos me responden. Digamos, para ella el número es absolutamente irrelevante, lo que importa es poder controlarla, ¿no? Tener jueces maleables. Yo creo que esto es tan así, Débora, que si la Corte de hoy, de 4, le respondiera a rajatabla al gobierno, no hubiera ningún tipo de debate para ampliarlo. Por eso, Ernesto, la pregunta es si esto es una venganza. A ver, desde que Rosati se hizo cargo del Consejo de Magistratura, ¿cómo corresponde? Por otra parte, volviendo al viejo esquema del Consejo, aparece todo esto por parte del kirchnerismo. ¿Vos lo ves como una vendetta? A ver, sería una vendetta si realmente pudiera concretarse en la práctica y generar miedo. Bien. Cualquiera que sabe y entiende la cuestión, como ustedes recién lo adelantaron al comienzo del programa, sabe que esto va a punto muerto, que esto no se va a efectivizar, no se va a concretar, porque aun cuando pudieran sacar una media sanción del Senado, esto va a morir en diputados, como han muerto en diputados tantas otras cuestiones que pretendieron la democratización de la justicia, la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público. ¿Y para qué lo hacen Entonces, digo, más que una revancha, esto es, primero, una acción para mantener un relato en el marco de una militancia cada vez más descreída del oficialismo, en el marco de una interna que los está desgastando y los está destruyendo. Y tercero, también por ahí es una picardía para que no se hable de los temas que en la Argentina realmente importan, que recién Débora los planteaba, ¿no? Yo creo muy parecido, que en realidad es lo que ellos llaman mantener la iniciativa política, mantener nosotros y seguir fijando la agenda cotidiana para que no la fijen los demás. Este es un concepto sobre el que... Pero a la hora de los bifes, a la hora de la práctica, como dice el ex senador Sanz, que va a punto muerto, es como que te amenacen con un revólver con cebita. No tienen la potencia para llevar adelante estos proyectos, y eso también tiene un límite, porque si vos tirás algo, la gente se ilusiona, después no pasa nada. Tirás otra cosa, la gente se ilusiona, después no pasa nada. Bueno, el resultado no es que la militancia se envalentona, sino que se desilusiona. Pero ojo con los humos que tienen